Dicen que las casas viejas guardan historias, pero nadie te advierte cuando esas historias siguen respirando. Todos nos sentimos seguros entre paredes, creyendo que el verdadero peligro siempre viene de fuera. Una puerta sin cerrar, una ventana mal asegurada. Pero, ¿qué pasa cuando lo que más temes no está intentando entrar, sino que ya vive contigo? Hay noches que no se olvidan, no porque hayan sido felices, sino porque dejan una cicatriz invisible. Y esta es una de ellas. Lo que vas a escuchar no es un cuento inventado para asustarte, es un relato de horror que me obligó a cuestionar todo lo que creía saber sobre el miedo, porque no se trata de fantasmas que aparecen y desaparecen, ni de un simple susto en la oscuridad. No. Esto fue algo más profundo, más inquietante. La sensación real, física, de estar dentro de algo vivo, algo que me observaba, que me escuchaba, que me respiraba encima. El problema de las experiencias sobrenaturales es que, una vez que las vives, no puedes volver atrás. Y aunque intentes enterrarlas bajo explicaciones lógicas, siempre habrá un momento, una sombra, un silencio demasiado largo que te las traerá de vuelta. Yo aprendí eso la noche en que descubrí que mi refugio era, en realidad, una prisión orgánica, que las paredes que me rodeaban no eran inertes, sino que tenían un pulso. Quizá ahora pienses que exagero, que es imposible que una casa respire. Yo también lo creí, hasta que sentí el suelo ceder bajo mis pies como carne tensa, hasta que escuché mi nombre susurrado en medio de una exhalación que no provenía de ningún ser humano. Y lo peor es que cuando ese momento llega, no hay escapatoria que te haga sentir a salvo. Esta es la historia de la noche en que la casa respiró. Un relato que no solo va a provocarte miedo, sino a dejarte con una pregunta que no querrás responder. ¿Y si el lugar donde duermes cada noche ya está respirando contigo? La fachada parecía más una advertencia que una bienvenida. La pintura descascarada colgaba en tiras, como piel vieja expuesta al sol, dejando al descubierto la madera ennegrecida por la humedad. El olor a madera húmeda se filtraba en cada respiración, un aroma pesado que se quedaba pegado en la ropa. Las ventanas cubiertas de polvo y telarañas reflejaban apenas la luz del atardecer, como si la casa evitara mostrar su interior. El silencio era tan denso que incluso el crujir de la grava bajo los pies sonaba como un grito. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sintieron. Ese lugar tenía algo, un peso invisible que no era solo por los años. Un eco extraño se escondía entre las paredes, un susurro grave que apenas se podía distinguir del viento. Al principio los ruidos parecían inofensivos. El crujir de la madera al asentarse, el golpeteo de alguna ventana floja, excusas fáciles para no pensar en lo otro. Era normal, se repetían. Las casas viejas respiran, decían, pero había algo en ese respirar que no encajaba. Un ritmo, como si la madera misma tuviera un pulso, un latido lento que se sentía bajo la suela de los zapatos. El polvo se levantaba en remolinos breves, como si algo invisible se moviera dentro. En medio de todo, una sombra fugaz cruzó el corredor, demasiado rápida para ser un reflejo. Incluso durante el día, la sensación de estar observado era innegable. No era la típica paranoia de una casa ajena, era algo más físico, más cercano. Como si unos ojos invisibles siguieran cada paso desde algún rincón oscuro. La luz del sol al entrar por las ventanas sucias creaba figuras que parecían moverse apenas las mirabas de reojo. Un susurro sordo, como el roce de uñas sobre madera, se colaba en los silencios. Cada vez que uno se giraba para comprobar, no había nada, solo esa angustia creciente en el estómago, ese miedo sin nombre que no pedía permiso para quedarse. Los pasillos parecían más largos de lo que deberían, y cada vez que los recorría, sentía que tardaba unos segundos más en llegar al final. El aire estaba cargado, como si hubiera sido exhalado por alguien hacía apenas un momento. En ciertas esquinas, el frío era tan repentino que erizaba la piel.
El eco de pasos que no eran los suyos, a veces resonaba detrás, obligándolo a detenerse y escuchar, solo para encontrar un silencio aún más pesado. El olor a humedad se mezclaba con algo metálico, difícil de identificar, pero inquietante. Y así, entre crujidos y sombras que nunca se dejaban ver del todo, la primera noche cayó sobre la casa. Afuera el viento golpeaba los árboles, pero adentro el sonido era distinto, como si la estructura respondiera con un murmullo bajo. Una vibración mínima recorría el suelo, subiendo lentamente por las piernas hasta instalarse en el pecho. No había explicación, y sin embargo, parecía que todo era parte de un ciclo que apenas empezaba a revelarse. No pasó mucho tiempo antes de que las primeras señales se volvieran imposibles de ignorar. Una puerta en el pasillo se cerró sola, sin corriente de aire, sin nadie cerca. El golpe seco resonó en toda la casa. Al principio él pensó que era coincidencia, una simple falla de las bisagras viejas. Pero esa noche, la temperatura del cuarto cambió en cuestión de segundos. El frío le mordía la piel mientras, a pocos pasos, el aire del pasillo parecía tibio, casi sofocante. Ese contraste no era natural, y lo sabía. Lo más inquietante era que el cambio no era aleatorio. Parecía seguirlo, como si algo jugara con su resistencia. Comenzó a notar un patrón. El aire frío siempre llegaba por detrás, rozándole la nuca como un aliento que no pedía permiso. Como si la casa inhalara aire frío y lo exhalara caliente, justo sobre mi nuca, pensó. Y esa idea no lo abandonó jamás. El flujo de temperatura no era de la naturaleza. Era demasiado preciso, demasiado intencional. Cada vez que intentaba ignorarlo, el frío se intensificaba, forzándolo a girar bruscamente, solo para encontrar el pasillo vacío, la penumbra intacta. Con el paso de los días, empezó a sentir un ritmo extraño en la casa. No era el de un reloj ni el goteo del agua. Era más profundo. Un patrón de pausas, de suspiros largos que parecían salir de las paredes mismas. La madera crujía al compás de esa respiración invisible. A veces incluso las cortinas se movían apenas, como si respondieran a ese vaivén imperceptible. No importaba en qué habitación estuviera, el pulso de la casa siempre lo alcanzaba. El miedo no llegó de golpe, sino como una filtración lenta. Cada día, una nueva anomalía. Una ventana abierta que juraría haber cerrado. Un vaso que aparecía en otro lugar. El reloj del salón deteniéndose siempre a la misma hora de la madrugada. Nada de eso era suficiente para huir, pero sí para dejar claro que la casa no era un simple conjunto de ladrillos y madera vieja. Había algo más, algo que no se dejaba ver, pero que se aseguraba de ser sentido. Y en el fondo, aunque intentaba convencerse de que todo era producto de su imaginación, sabía que no lo era. Había un plan, un propósito en cada susto, en cada cambio de temperatura, en cada sombra que parecía demasiado densa para ser luz mal puesta. No lo sabía aún, pero pronto descubriría que había un lugar en esa casa donde esas sensaciones no solo eran más fuertes, sino imposibles de escapar. Desde niño él recordaba que su abuela siempre había sido firme con esa advertencia: nunca entres a ese cuarto. Decía que era el antiguo despacho de su abuelo, un lugar que debía permanecer cerrado. Pero había algo en la forma en que lo decía. No era un simple prohibido para evitar curiosidad infantil, sino un mandato cargado de miedo. La puerta, al final del pasillo, parecía más oscura que el resto de la madera de la casa, como si absorbiera la luz. Durante días, él la ignoró, hasta que una tarde escuchó un leve clic del picaporte, como si algo desde dentro hubiera decidido invitarlo a pasar. La primera bocanada de aire lo golpeó como una pared invisible. No era el polvo lo que lo hizo detenerse, sino la densidad. El aire estaba tan pesado que le costaba respirar, como si estuviera entrando en un pulmón gigante que llevaba demasiado tiempo sin ventilarse. Cada paso levantaba un olor a papel viejo y humedad concentrada, mezclado con un matiz metálico difícil de identificar.
Las paredes parecían más cercanas de lo normal, como si ese espacio se encogiera apenas cruzabas la puerta. Y por alguna razón, el silencio ahí adentro no era silencio. Había un fondo, un susurro grave, como un eco apagado de algo que no quería ser escuchado claramente. Esa noche, su primera durmiendo en la casa, fue la primera vez que algo se mostró sin disimulo. Se despertó de golpe, sintiendo que el aire del cuarto, el suyo, no el prohibido, se expandía y contraía, como si las paredes estuvieran respirando. No era un movimiento brusco, sino un vaivén casi imperceptible, pero lo suficiente para que la lámpara de techo oscilara con un leve crujido. La sensación era tan intensa que, por un momento, juró que la cama se alejaba milímetros de la pared y volvía a su lugar al ritmo de ese aliento invisible. El miedo que sintió no era el miedo de escuchar un ruido extraño, era el terror de sentirlo con todo el cuerpo. La colcha se movía apenas sobre su piel, empujada por una corriente de aire que no venía de la ventana. Intentó convencerse de que era una pesadilla, pero sus sentidos lo contradecían. El olor a humedad era más fuerte y el sonido sordo de la madera dilatándose y contrayéndose lo mantenía despierto. Era imposible no pensar que aquello tenía un origen vivo. Con el amanecer todo volvió a estar en su sitio, o al menos eso quiso creer. Pero desde esa noche, cada vez que pasaba frente a la puerta del cuarto prohibido, sentía una presión en el pecho y una punzada en la nuca, como si algo, desde dentro, midiera su resistencia antes de decidir si ya era momento de acercarlo más a lo que se escondía ahí. La tormenta comenzó cerca de la medianoche, golpeando los ventanales con una insistencia que parecía sincronizada con algo más. La luz de la lámpara del pasillo parpadeaba, proyectando sombras que se estiraban y contraían como si también participaran en un ritual invisible. Fue entonces cuando escuchó el primer sonido, un murmullo grave, profundo y repetitivo que no venía del viento. Era idéntico al aire pasando por un pecho gigantesco, un sonido de respiración tan lento que se sentía en los huesos. Con cada inhalación, el frío se adentraba en la casa. Con cada exhalación, un calor extraño rozaba su piel. Se levantó de la cama y apenas puso un pie en el corredor, el suelo cedió bajo su peso. No como una tabla vieja, sino como si hubiera pisado carne tensa y húmeda. El terror lo clavó al sitio por un segundo antes de obligarlo a seguir. Cada paso parecía hundirse apenas y luego ser devuelto, como si la casa no quisiera que se quedara quieto. En la penumbra los muebles vibraban levemente, no por el trueno, sino al compás de esa respiración que llenaba cada esquina. Las paredes parecían más vivas que nunca, emitiendo un crujido acompasado que no se rompía ni con los estallidos de la tormenta. Sobre la mesa las tazas de café temblaban, el vidrio de los marcos vibraba en un zumbido agudo, como si todo el lugar compartiera un mismo latido. La sensación de estar dentro de algo vivo era tan real que sus músculos se tensaron de forma instintiva, como si prepararse para huir fuera lo único lógico. Fue entonces cuando el olor cambió. Al aroma a tierra mojada que la tormenta había traído se sumó uno metálico, frío, que parecía pegarse al paladar. El hedor subía desde el suelo hasta la nuca, erizando cada vello del cuerpo. No era solo un cambio de olor, era como si el aire mismo se volviera más pesado y más consciente de su presencia, y en medio de una larga exhalación lo escuchó. Una voz, casi un susurro, pronunciando su nombre. Ese murmullo no se perdió con el viento ni se confundió con la lluvia. Fue claro, preciso, dirigido. El ritmo de la respiración no se detuvo, pero la sensación de que lo observaban se multiplicó. El miedo se volvió físico, una presión en el pecho que casi le impidió respirar, y en ese instante supo que quedarse allí un segundo más no era una opción. El instinto tomó el control antes que la razón. Corrió por el pasillo sin mirar atrás, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies, como si quisiera retenerlo. Atravesó la puerta principal con un golpe seco, la madera crujiendo como un lamento ahogado.
Afuera, la lluvia era un castigo helado, pero al menos era real. Se refugió en el auto, empapado, con las manos temblando y el corazón golpeando como si quisiera salirle del pecho. La casa quedó allí, inmóvil en medio de la tormenta, pero él juraría que, incluso desde esa distancia, podía escucharla exhalar. Pasó la noche en el asiento trasero, con el motor apagado para no atraer atención, y los ojos fijos en la silueta oscura de la casa. Cada relámpago iluminaba brevemente las ventanas, y aunque sabía que era imposible, creía ver sombras que se movían de un lado a otro. No durmió. No podía. El miedo no era ya un pensamiento, era una presencia que se le pegaba a la piel. Cada vez que el viento golpeaba el auto, sentía que algo lo tocaba, como si la casa extendiera un brazo invisible para recordarle que no se había ido del todo. Al amanecer, la tormenta se había convertido en una llovizna débil. El cansancio lo obligó a pensar que quizá todo había sido un delirio provocado por el miedo y la noche sin descanso. Llamó a un amigo, uno de esos que no cree en relatos de horror ni en nada sobrenatural, para que lo acompañara a entrar. Si algo extraño pasaba, quería un testigo. Mientras caminaban hacia la entrada, el silencio era total, como si la casa estuviera dormida después de una larga vigilia. Por dentro, todo parecía en orden, los muebles en su lugar, las luces funcionando, el piso firme. Ningún rastro de la vibración, del olor metálico o del movimiento inquietante. Era como si la noche anterior no hubiera existido, hasta que llegó al pasillo donde había escuchado su nombre. Ahí en la pared junto a la puerta del cuarto prohibido había una marca. Un círculo perfecto de condensación, como si alguien o algo hubiera respirado allí durante horas. Entonces recordó otro detalle. Antes de huir la noche anterior había cerrado todas las ventanas, y sin embargo, al levantar la vista hacia el final del pasillo, una de ellas estaba entreabierta, dejando entrar un hilo de aire frío. El amigo no lo notó, pero él sí. Y supo, con una certeza que le erizó la piel, que la casa no había terminado con él. Ahora que lo has escuchado, dime, ¿alguna vez has sentido que tu casa estaba viva? No me refiero a un ruido extraño o a un simple susto nocturno, sino a esa presencia que se queda contigo, incluso en el silencio. Quiero leer tus relatos de horror, tus encuentros con lo sobrenatural, esas historias que te han hecho cuestionar lo que es real. Déjalas aquí abajo, en los comentarios, y hablemos de lo que otros prefieren callar. Porque tal vez no seas el único. Tal vez más de uno aquí ya haya sentido ese aliento invisible en la nuca, haya visto una sombra cruzando un pasillo vacío, o haya despertado con la certeza de que algo o alguien compartía la habitación. Y si no te ha pasado, ¿estás seguro de que no te está pasando ahora? Comparte lo que piensas, lo que recuerdas y lo que temes. La comunidad entera está leyendo y quién sabe, quizá descubras que tu historia no es tan única como creías, y si quieres seguir recibiendo relatos tan perturbadores y llenos de terror como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí no solo contamos historias, las hacemos respirar contigo.